Buenas tardes. Bueno, lo primero procede a agradecer a la organización de los encuentros y a la Fundación Gustavo Bueno la invitación a estar en la mesa. Y dicho esto, pues pasaré a exponer el tema del que voy a hablar. El título de esta ponencia es Competencias básicas contra asignaturas. Y en principio no tenía previsto ni siquiera que fuese ni una ponencia, ni mucho menos, porque fue una ponencia gracias a la obligación de Gustavo Bueno Sánchez, que en una mesa de comida, después de realizar una serie de trabajos, pues les pregunté si tenían pensado hablar de este tema, y entonces él me dijo, sí, vas a exponerlo tú, y entonces pues no me quedó más remedio que... Es interesante, el título surgió incluso antes del manifiesto en defensa de la enseñanza como bien público. El punto 3 del manifiesto dice algo así como que la evaluación debe ser por contenidos concretos de cada asignatura, pues la evaluación por competencias diluye los conocimientos concretos. Y ya casi con esto habría acabado la conferencia, porque realmente la tesis que se va a defender aquí, más o menos, viene a ser esta, pero tiene más recorrido. Lo importante aquí no es tanto la tesis como el recorrido de ella misma. Entonces estaríamos un poco, esta ponencia estaría en consonancia con ese tercer punto del manifiesto. En principio, y comparando con el resto de ponencias que va a haber aquí en estos días, pues esta es una ponencia, en principio, más bien de tipo técnico. Las competencias, las asignaturas, son cuestiones que en principio parecen más técnicas y que tienen que ver con la organización del sistema escolar, con las evaluaciones, con los contenidos, con las competencias. Y por lo tanto, el resto de ponencias, pues quizás se orientan más alrededor de los fines y principios, por ejemplo, que define la LOE, o que define la LOMCE, o que define la LOMLOE. Hay unos apartados donde se definen principios y fines, y si uno recorre los fines, pues entre los fines se habla de la paz, se habla y así sucesivamente, ¿no? Entonces el resto de ponencias parece que son como más teóricas, o que están más de acuerdo con los fines, y que esta ponencia es como más técnica, y en ese sentido más del trabajo que le toca pues a la inspección o a la programación, pero que no tendría nada que ver con estos asuntos en principio filosóficos, porque serían más técnicas. Pero bueno, la cosa no va a ser así. Desde luego que el tema de las competencias es un tema que trae de cabeza a la mayor parte del profesorado desde hace poco. Es un tema nuevo que se inserta, no tan nuevo, porque desde 2006 que empieza a aparecer legislado, entonces ya llevamos unos cuantos años, pero en principio es un tema nuevo si tomamos en cuenta todas las leyes anteriores. De manera que el tema de las competencias pues es una novedad, no tan novedad, pero sí una novedad, o por lo menos algo que no acaba de tomar sitio y que se debate mucho en claustros, en los centros de enseñanza, pero también en la universidad, y que ha suscitado sus críticas y sus contracríticas, etc., ¿no? Lo que vamos a hacer aquí va a ser lo siguiente, va a ser intentar analizar qué son las competencias. La primera parte de esta exposición va a ser en ese sentido más árida quizás. Vamos a ver cómo se definen estas competencias, qué es lo que dice, analizar las leyes. Vamos a remontarnos hasta 1970, hasta la Ley General de Educación, y después vamos a venir hacia la actualidad recorriendo estas leyes y viendo a qué se refiere, cuándo aparecen, cómo, en qué sentido se oponen o no a las asignaturas. Y después se trata de utilizar algunas distinciones de las que se ejercen en el materialismo filosófico, que a mi juicio pues dan mucho juego para interpretar las competencias en relación con las asignaturas,
y dar un diagnóstico de qué es esto y qué puede ser. Y, en fin, no se trata tanto de estar a favor de las competencias o de estar en contra de las competencias. Se trata simplemente de criticarlas en el sentido de analizarlas, de buscarles un lugar. Bien, pero antes de comenzar con esto, hay que ya aplicar la primera distinción. Y la primera distinción que me parece oportuno tener en cuenta es una distinción que empleó en su momento Gustavo Bueno, pero también muchos de sus discípulos han empleado con bastante frecuencia, que es la distinción entre la lege data y la lege ferenda. Es una distinción fundamental. En principio, Gustavo Bueno, por ejemplo, la utiliza al hablar de la asignatura de ciudadanía, de la asignatura de religión. Esta distinción es interesante para salir al paso de una concepción según la cual, dado que las competencias es algo que ya está normado y legislado, pues no habría más que decir que aplicarlas y aplicarlas a los sistemas y a las programaciones. Y entonces, para salir al paso de esa concepción, hay que decir que aquí se están cruzando estos dos planos, el plano lege data y el plano lege ferenda. El plano lege data supone la ley dada, desde, por ejemplo, la Constitución y las leyes orgánicas, y después las órdenes, los decretos, etcétera, incluso hasta las circulares de instrucciones de principios de curso. Eso es, de hecho, en los centros suele haber una cuestión muy interesante que se puede observar cuando un profesor que trabaja para el Departamento de Renovación Educativa de las Consejerías de Educación viene a un centro a dar una charla en calidad de comisionado por la Administración sobre competencias, siempre se produce una polémica. Se produce una polémica porque los profesores se oponen, no lo ven claro, empiezan a resaltar las oscuridades y entonces nunca se llega a un acuerdo, y esto es porque se están cruzando estos dos planos, porque se está cruzando el plano lege data, que es el del formador de profesores que viene comisionado a establecer y a impartir una clase de lo que da la ley, es decir, a establecer la norma dice que hay que establecer ciertas competencias, el decreto dice que las competencias son así o asá, las instrucciones de inicios de curso dicen que las competencias tienen que ponerse en las programaciones, pero los profesores se están preguntando otras cosas, y las cosas que están preguntando ya no pertenecen a la lege data, tienen que ver con asuntos ideológicos y con asuntos filosóficos, y que son propios de la lege ferenda. Entonces, esta es la primera distinción. Yo creo que, y vamos a verlo a lo largo de la ponencia, si nos da tiempo a ello, que la cuestión es que, queramos o no, la cuestión de las competencias nos remite tanto a la lege ferenda como a la lege data, y están estos planos cruzados, y entonces son necesarias las discusiones de tipo ideológico y de tipo filosófico. Por lo tanto, esta es la primera cuestión, ¿no? Ahí tengo un texto, es un texto de Gustavo Bueno, a propósito de estos asuntos, y que lo saca en el artículo sobre la asignatura de religión, que dice, claro, mutatis mutandis a las competencias, pero él en el artículo sobre la religión dice, cuando queremos plantear el problema de la asignatura de religión en el terreno filosófico, entonces será necesario regresar más allá del terreno de la lege data constitucional y argumentar, si no queremos prescindir enteramente de la referencia práctica a la Constitución dada, desde la perspectiva de la lege ferenda. Inevitablemente, esta ponencia tiene que tener en cuenta esa perspectiva, la perspectiva de la lege ferenda, ¿no? Bien, entonces, de lo que voy a tratar ahora va a ser de lo siguiente. Vamos a ver cómo los conceptos de asignaturas y competencias suponen una dialéctica entre el plano objetual y entre un plano subjetual. Y lo voy a hacer más o menos de una manera bastante sencilla, acudiendo a las definiciones de diccionario. Si vamos a la definición de asignatura en el diccionario, la referencia del diccionario es
dice, ¿qué son asignaturas? Dice, son el conjunto de materias que hay en un programa educativo, así define el diccionario. Es curioso que las remite a materias, porque claro, aquí está la oscuridad, porque ¿cómo tomamos aquí el término materias? Si tomamos el término materias en un sentido sustantivo, está diciendo que las asignaturas son materias y las materias asignatura y nos mantiene en la misma oscuridad. No obstante, en esta definición de asignatura de diccionario, lo que sí se observa es que nos remite a algo que está ahí con independencia del sujeto, diríamos que está ahí materialmente. Si tenemos en cuenta que la educación supone momentos materiales y momentos formales, está en las materias, las asignaturas, aparecen como dándose en el plano objetual, o en el plano, si queremos, de la cultura objetual, en el plano de la cultura objetual. Sin embargo, el término de competencias, y por cierto, el término de asignatura sería el primer analogado de cuestiones tales como las que aparecen en la frase la asignatura pendiente de la política es la educación española. Es el primer analogado aquí, esa asignatura, pero en la frase que acabo de decir tiene otras connotaciones distintas. Mientras que competencias es un concepto más equívoco, si acaso, en todo caso análogo. Las distintas acepciones del diccionario pues, son muchísimas, desde competencia económica hasta competencia, que es a la que se acoge el legislador, como destreza, como conjunto de destrezas. Y entonces, claro, aquí las competencias se definen y ya no en un plano objetual, en un plano objetivo, por decirlo así, sino que se definen al definirse en el plano de las destrezas, en el plano de las operaciones, nos remiten al sujeto, pero sin embargo no se quedan en el sujeto, porque la competencia dice de algo, y entonces están mezclando constantemente el plano objetual. Cuando trascendemos el caso de las definiciones de diccionario y nos vamos, por ejemplo, a una definición de diccionario pedagógico, las cosas se complican más. El diccionario, por ejemplo, de ciencia, he manejado un diccionario de ciencias de la educación y las mezcla con los objetivos. Un diccionario de ciencias de la educación donde se habla ya de competencias en los años 60, traducido en España en los 80 o 90 aproximadamente, es el diccionario de Flores de Arcais, y dice, un objetivo didáctico es entonces una competencia, y dice, compuesta de actitudes, conocimientos y capacidades expresadas en términos suficientemente claros y no ambiguos que al final del proceso didáctico debe poseer en el contexto de una materia. Ni siquiera el diccionario de ciencias de la educación es capaz de apresar un concepto de competencias que se sustraiga de esta dialéctica entre lo subjetual, entre el plano subjetual y el plano objetual. ¿Qué ocurre entonces? Pues nada, que el legislador viene y coge competencias sin ningún tipo de análisis, asignaturas, cuando las coge sin ningún tipo de análisis, y a continuación las traspasa directamente a la ley, con el arrastre de toda esta oscuridad que estamos viendo entre la dialéctica, entre el plano objetual y el plano subjetual, que estoy diciendo aquí. Y esto es así, de tal manera que queda trasladado en la norma y entonces de ahí van a surgir los problemas de oscuridad y de indistinción con los que se van a encontrar los profesores, que en principio tenían claro qué eran las asignaturas y más o menos claro qué eran los objetivos, pero se encuentran con verdaderos problemas. Por eso digo que trae de cabeza por estas indefiniciones y que no acaban, porque se están confundiendo constantemente los dos momentos de la idea de educación, el momento formal y el momento material. Se están confundiendo y el legislador lo confunde. ¿Y dónde lo confunde? Pero desde los preámbulos hasta la definición de los fines, hasta la definición de las asignaturas, etcétera, etcétera. Bien, dicho esto, voy a exponer ahora de una manera breve y no exhaustiva, pero lo que está, no están todos los que deberían, pero los que están sí son, por decirlo así, de una serie de pródromos y antecedentes de lo que es actualmente la educación en competencias, de lo que se llama la educación en competencias. Bueno, vamos a ver si
En primer lugar, desde un punto de vista técnico, el término competencia, aparte de que existe también economía, la competencia, pero en este sentido subjetual del que estamos hablando, el término competencia aparece seguramente en los talleres industriales de mediados del siglo XX, cuando el sistema taylorista se va transformando en sistema toyotista, pues entonces se empieza a hablar a niveles de la sociología del trabajo, del taller del trabajo, se empieza a hablar de competencia de los obreros frente a cualificación, porque el sistema taylorista exigía un tipo de transformación y un tipo de formación en el obrero determinada, en el contexto de los talleres, que no es necesaria en el sistema toyotista. No es necesario para una máquina de control numérico, sí es necesario a lo mejor en una cadena de montaje, es decir, cuando cambian los términos del cronómetro, por decirlo así, y se pasa a los términos del robot, se ve que los operarios empiezan a tener, empieza en la sociología del trabajo, empieza a no valer la idea de cualificación y a necesitarse la idea de competencia. Y ese sería uno de los momentos técnicos. Hay más, pero en principio podríamos ver así el primer momento técnico. De aquí pasaría luego la competencia a la economía y después de la economía pues pasa a las ciencias de la educación. Los saltos son muy rápidos. Desde un punto de vista ya ideológico ahora, desde un punto de vista ideológico, pues habría que tener en cuenta los siguientes hitos. Por ejemplo, en 1968 aparece publicada una obra que se titula La crisis mundial de la educación, de Philip Combe, y que era un análisis casi en términos cuantitativos de la educación y que introducía una serie de novedades, como que se proponía que habría que hacer una serie de cambios en la educación tal como estaba planteada a mediados del siglo XX. En 1972 aparece el informe de la Comisión Faure. Varios comisionados por la UNESCO hacen un informe que apareció en España según un bestseller famosísimo, que era Aprender a ser, un libro que todos los estudiantes de magisterio y pedagogía traían debajo del brazo, como los maoístas el libro rojo de Mao, el Aprender a ser. Es interesante este libro de Aprender a ser, de 1972 ya, porque este Aprender a ser insistía, por ejemplo, cosa en la que insiste en la ideología de las competencias básicas, en la educación permanente. Esa era una de las cosas en las que insistía el libro. Y además hablaba también de buscar una idea de hombre completo, Hace nada Gustavo Bueno Sánchez hablaba de esta idea soviética del hombre politécnico, dueño de su propio destino, decía el libro de Faure, el libro de Aprender a ser, ¿no? Dice y la idea era convertir a toda sociedad en una suerte de ciudad educativa. Eso era uno de los principios que se proponía en el libro. Otro hito importante, un poco ya, estos son anteriores a la caída de la URSS, pero ya justo en la época en la que se está desmoronando el muro de Berlín, tiene lugar, por ejemplo, en 1990, la conferencia de Yomtian, y aquí se habla de educación para todos. En esta conferencia es una de las cosas en la que se insiste y se centra no se habla de competencias básicas, pero se centra en lo que ellos llaman las necesidades básicas. Después la conferencia de Río de Janeiro, la cumbre de Río de Janeiro, de 1992, ya caído el muro de Berlín y derrumbada la Unión Soviética, introduce los temas de educación básica y a la vez avanzada. Competencias básicas, competencia, educación básica, vamos viendo los términos de la definición en esta especie de pródromos, pero sobre todo diríamos que la estrella de este momento, anterior a las competencias, anterior a PISA y a toda la cuestión de las competencias, está en lo que se llamó el informe UNESCO
de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, presidida por Delors en 1993 y que publica en 1991 un libro en el que el título era La educación encierra un tesoro, y en el que se exponen lo que se llamó los 4 pilares básicos de la educación. Esos 4 pilares básicos están, hoy día se coge desde la LOE, la LOMCE y la LOMLOE, los preámbulos que diríamos, por lo que vamos a decir luego, contienen abundante material nematológico de la educación, se cogen estos y está todo esto disuelto de una manera u otra, al margen de las competencias, que también en las competencias aparecen. Bien, entonces, en este libro merece la pena comentar algunas ideas, en este de Jacques Delors, se dice que los pilares de la educación son aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Ya están aquí la idea anterior de la Comisión Faure de aprender a ser, coge ya esa idea. O sea, se van encadenando, concatenando esta serie de conceptos ideológicos o nematológicos, se van encadenando. Entonces define aprender a conocer, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues esto es el medio y finalidad de la vida humana y exige para su desarrollo, atención ya, porque esta ya es una de nuestras competencias, exige, este pilar exige aprender a aprender. Por lo tanto, aprender a ser exige aprender a aprender. Y luego viene el otro pilar, aprender a hacer. Este aprender a hacer, nos dice Delors, este tiene que ver con la sustitución de la noción de cualificación por la de competencia. Ya está introduciendo algo que se estaba dando en los talleres fordistas o en los talleres posfordistas, por decirlo así, con la terminología de la... no es que acepte yo la terminología de la sociología del trabajo, pero para utilizar esta terminología EMIC que utilizan ellos, ¿no? Y entonces, el siguiente es aprender a vivir juntos, y este es muy interesante, porque este pilar se refiere a una concepción de descubrimiento del otro que supone, uno, el diálogo, participar en proyectos comunes donde dos de las cosas importantes son, una, el deporte, y otra, la cultura. Aquí está ya en funcionamiento toda una serie de ideologías que vamos a ver cómo se engranan luego. Y finalmente vendría la idea de solidaridad. Por lo tanto, todos estos pilares suponen una serie de materiales que posteriormente van a ir decantándose o sedimentando, y cuando empiecen a formarse ya lo que son los antecedentes propios de las competencias que en 2006 aparecen cristalizadas en la LOE, entonces lo que tenemos son, primero, el proyecto CHEERS, que es el proyecto en el que se habla de la profesionalidad después de la educación universitaria, este es de 1997, luego el segundo jalón sería el proyecto de SECO, que es la definición de SECO, viene de definición y selección de competencias, del 96, este estaba planteado por la OCDE y planteaba la necesidad de una serie de competencias. Finalmente está el Consejo Europeo de Lisboa, donde dice que las economías europeas pues tendrían que ser las más competentes del mundo y que por lo tanto había que transformar todo el sistema educativo para ser competitivo a escala global, y aquí es donde se definen ya las competencias que estarán dando vueltas durante todos estos años desde 2006. Estas competencias se definen de la siguiente manera, como comunicación en lengua materna, comunicación en lenguas extranjeras, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de la iniciativa y del espíritu de la empresa, y conciencia y expresión culturales. Finalmente, el proyecto Tuning, que es el Espacio Europeo de Educación Superior, también hace una redefinición, y esto es lo que la misma LOE en 2006 va a asumir en los preámbulos de la norma. En el preámbulo de la LOE se da cuenta de todos estos y de toda esta ideología. Bien, dados estos pródromos, lo que procede ahora es ver
creo que lo que procede es ver cómo se articulan las competencias y las asignaturas en las distintas normativas. Yo creo que esto les va a llamar la atención. Tengo un cuadro aquí que al final decidí no exponerlo con una presentación porque era una sola cosa y se puede ver diciéndolo sin más. La Ley General de Educación de 1970. Lo que he hecho es lo siguiente, es analizar la aparición de estos términos, del término competencias, del término materia y del término asignatura cuando procediera. Llamará la atención que la Ley General de Educación de 1970, la conocida Ley Villar-Palasí, el término asignatura solo aparece una vez. Aparece en una disposición, en la disposición, en la disposición transitoria segunda, y dice el texto de la norma, para los que tuvieran pendientes asignaturas o grupos de estos planes. Y no aparece más. No aparece competencia en el sentido subjetual de las competencias, aparece competencias también en un sentido subjetual, pero que van referidas a las competencias de instituciones políticas y que no tienen nada que ver con el tema tal como lo estamos tratando aquí. Si analizamos, después de 1970, la siguiente ley de educación, si analizamos la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, el término asignatura no aparece ninguna vez, aparecen materias en el sentido sustantivado por asignaturas y no se hace ninguna referencia a competencias. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que antes de que apareciese la ley de 1990, en los institutos de educación secundaria se hizo lo que se llamó una prueba de un supuesto bachillerato general. Se les daba a muchos institutos la posibilidad de hacer un bachillerato experimental. Y en ese bachillerato experimental no se evaluaba por asignaturas, sino que aparecían 8 objetivos, entre los que algunos nos suenan a las competencias, como era el objetivo expresión escrita, comprensión escrita, actitud científico-social y así sucesivamente. Es decir, que eran una serie de objetivos los que se evaluaban a los alumnos que formaban lo que después se convirtió en la ESO. Eso después quedó en nada porque fue superado por la LOCSE y por lo tanto ya vino la LOCSE y se estableció como hemos dicho, ¿no? Bien, luego viene la Ley Orgánica de Educación de 2016. Aquí sí que se podría hablar ya de que se inicia un nuevo rumbo, completamente distinto. Es la ley del gobierno de Zapatero, es la de 2006, Ley LOE, Ley Orgánica de Educación. No aparece por ninguna parte el término asignatura. Es curioso porque en el tercer apartado del manifiesto al que hemos hecho referencia antes, el manifiesto por la educación como un bien público, se habla con toda naturalidad de asignaturas y de competencias, pero el legislador prácticamente, si puede, evita la palabra asignatura y utiliza constantemente la palabra competencias. Entonces, aquí el término competencia será el término estelar. El pedagogo, este legislador que a veces hacía de pedagogo, a mi juicio ya se le puede denominar completamente un pedagogo legislador, que nos legisla en función de la ideología pedagógica y no de esos momentos formales y materiales que hay que aquilatar cuando se está constituyendo la educación, ¿no? Aquí la educación, las competencias nos remiten siempre a programas de este tipo, al programa de una educación permanente, de una ciudadanía democrática, al aprendizaje autónomo. Aquí se ven, también aparecía en Delors y aparece en Faure, en la Comisión Faure, las resonancias kantianas del aprendizaje autónomo en este contexto. Y sobre todo, la ley hace ya desde el preámbulo, desde el primer momento, hace alusión a las competencias y cierra con la evaluación diagnóstico, porque la evaluación diagnóstico de los centros va a ser en competencias. Ya está cerrando, está haciendo un lisado sobre las asignaturas y está cerrando completamente
el círculo de la educación en términos o alrededor de las competencias. Entonces, las competencias en la LOE, a mi juicio, se podría decir que van a formar parte, las competencias clave van a ser la clave seguramente de la educación. Posteriormente, en 2013 llega la que se llama LOMCE, la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa. Lo interesante son dos cosas a tener en cuenta aquí, ¿no? Que son las siguientes. Primero, que desde 2006 hasta 2022 la línea de las competencias continúa, porque da lo mismo quien esté en el poder político, da lo mismo que esté la izquierda que esté la derecha. Pero la diferencia de la LOMCE es que por primera vez aparecen la palabra asignatura. Desde 1970 no había aparecido la palabra asignatura en ninguna norma. Digo norma con carácter de ley orgánica, pero bueno, tampoco en los decretos ni en las órdenes aparece mucho la palabra asignatura. Por ejemplo, en la Ley General de Educación 1970, asignatura aparece 0 veces, asignaturas 1, materia 2, materias 14, competencias ninguna. En la LOCSE, asignaturas 0, asignatura 0, materia 2, materias 33, competencias básicas 0, competencias clave 0. En la LOE, asignatura 0, materias 12, 67 y competencias básicas 21, competencias clave ninguna. En la LOMCE, y esta es la novedad de la LOMCE, a mi juicio, es la novedad y veremos por qué, hay alguna razón también más de fondo. En la LOMCE, asignaturas aparece 7 veces como en singular, 88 en plural en la LOMCE. Materia aparece 42, 128 en plural y competencias básicas aparece 2 veces en la LOMCE, competencias clave 1 vez. En la LOMLOE, que es la actual, desaparece otra vez la palabra asignatura y vuelve a aparecer la palabra materias y aparece la palabra competencias clave. Con lo cual vemos un poco cómo va el cariz que van tomando las leyes, ¿no? Se podría decir entonces que la estrella de la LOMCE es la aparición de esta palabra que nunca había aparecido hasta entonces. Y tiene sentido por la siguiente razón. Tiene sentido porque dice el propio decreto, la propia orden posterior, dice los contenidos de la LOMCE, dice los contenidos o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y la adquisición de las competencias. Y después dice, los contenidos se ordenan en asignaturas que se clasifican en materias, ámbitos, áreas, módulos, en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participen los alumnos o las alumnas. Yo no digo, porque después desaparece de las órdenes y de los decretos de currículo, etcétera, la palabra asignatura, pero lo interesante es que hay aquí como un intento de ordenar jerárquicamente estos diferentes conceptos, asignaturas, áreas, etcétera. Se ve como un primer intento, ¿no? Como un primer intento. En todo caso, esto es el artículo 6. En los decretos y en las órdenes suele ser el artículo 6 que trata del currículo. Y el artículo 6 que trata del currículo es el verdadero campo de batalla, entre otras cosas, pero este se nota clarísimamente en el artículo de la LOE. El artículo 6 no hace ninguna referencia a gradación ni a jerarquía entre los distintos contenidos. En la LOMCE sí hace referencia, en el artículo 6 de la LOMLOE desaparece de estos artículos. Entonces aquí se ve, en el fondo, estos resultados, esta cristalización de estos resultados son el trasunto seguramente de este campo de batalla que está dado entre las competencias y entre las asignaturas. Bien, las diferentes órdenes y decretos, yo he tenido, por ejemplo, en cuenta el Real Decreto 1631-2006 de 29 de diciembre, que es el decreto que desarrolla los contenidos y las competencias a partir de la LOE, la Orden ECD 65-2015 de 21 de enero,
que es la orden que desarrolla, además que tiene carácter básico, y es la orden que desarrolla las competencias a partir de la LOMCE, y el Real Decreto, el último, el Real Decreto 243-2022 de 5 de abril, que es el decreto donde se desarrollan otra vez las competencias a partir de la LOMLOE. Si alguien analiza esto, podrá ver, primero, que hay una línea continua a la hora de mantener las competencias. Segundo, que hay un reajuste constante del nombre de las competencias de un momento a otro. Primero se llaman aprender a aprender, luego se llama aprender a aprender, pues, por ejemplo, competencia personal, social y aprender a aprender, una se llama plurilingüe, otra se llama de comunicación lingüística. Las competencias se van cambiando, ahí las diferentes legislaturas que crean una ley orgánica de educación van cambiando las competencias según, supongo, los gustos de los pedagogos legisladores que hay en los diferentes ministerios. Es interesante observarlo porque lo que se verá es que desde un punto de vista intencional, desde el punto de vista de su definición intencional, las competencias son genéricas y un puro formalismo. Y desde un punto de vista extensional, el número de competencias que hay es una componenda, es completamente una componenda, no hay criterio más allá de los criterios que se fueron estableciendo a lo largo del tiempo desde los momentos preparatorios de mediados del siglo XX, no hay ningún criterio. Por decirlo de alguna manera, la lista de competencias, que primero eran 8, después van a ser 7, luego van a ser 8, cambian sus nombres, se modifican de unas a otras, las sintagmas que estaban en las de 2006 pasan a formar parte de otra competencia en 2022. Eso supone que las competencias son nosotros aquí utilizamos mucho el sintagma lista de lavandería, y son una verdadera lista de lavandería. Pero lo más importante es subrayar este aspecto formal, el aspecto distributivo formal. Aprender a aprender tiene un aspecto distributivo formal. El aspecto distributivo formal va referido a los sujetos individuales, pero los sujetos individuales forman parte de los momentos formales de la educación, no de los momentos materiales. No hay tiempo en profundizar en esto porque después, si no, no queda tiempo para tener el móvil por aquí, pero no sé ni ahora dónde lo puse. Bueno, pues nada. Bien, entonces ahora de lo que se trata es de ver cuál es la naturaleza de las competencias. Para hablar de la naturaleza de las competencias, lo interesante es utilizar aquí la distinción entre los momentos tecnológicos y los momentos nematológicos de una institución. Yo creo que es el aspecto quizás más decisivo, ¿no? Todas las instituciones, Gustavo Bueno lo distingue así, ¿no? El momento tecnológico haría referencia al rito, muchas veces se dice a la práctica, aunque se puedan coordinar no es lo mismo, y el momento nematológico haría referencia al mito, ¿no? Más o menos a la teoría, que no es exactamente así, pero bueno, el momento nematológico de cualquier institución pues hace referencia a un conjunto de ideas que de alguna manera la envuelven, mientras que el momento tecnológico hace referencia a aspectos más bien de tipo operatorio, técnico. Bien. Entonces, por ejemplo, en educación, los momentos nematológicos los encontramos mucho, pues por ejemplo, en los libros blancos de la educación, los famosos llamados libros blancos. En los preámbulos de las leyes aparecen ahí los momentos nematológicos. En los discursos de los profesores también aparecen los momentos nematológicos, cuando opinan sobre su hacer, sobre lo que están haciendo, cuando discuten en la sala de profesores, ahí tenemos muchos momentos nematológicos, y los momentos tecnológicos en educación los tenemos en las clases efectivas, en las aulas, en la estructura de los horarios, en la tecnología que se utiliza. Esos son momentos tecnológicos en las mismas asignaturas. Sin embargo, no es fácil distinguir en el caso de las competencias y de las asignaturas qué son los momentos tecnológicos y qué son los momentos nematológicos, porque desde la perspectiva del propio, si tuviésemos en cuenta la perspectiva del propio legislador, el legislador parece que está interpretando
las competencias desde un punto de vista tecnológico y cuando las define así las define. No es que el legislador tenga en cuenta esta distinción nematológico-tecnológico, pero está diciendo, cuando habla, por ejemplo, cuando dice, vamos a ver si lo encuentro, ¿no? Dice el legislador, pues, a ver, dice, se entiende por currículo de educación secundaria obligatoria el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos, criterios de evaluación, se está moviendo en un plano tecnológico. Sin embargo, cuando nosotros analizamos las clases efectivas, lo que estamos haciendo en las clases efectivas, entonces las competencias empiezan a aparecer como un momento nematológico. Simplemente el hecho de hablar de competencia clave o de competencia básica ya supone una envoltura nematológica. ¿Por qué? Porque habría que definir claramente qué se entiende por básico o qué se entiende por clave, en qué sentido son clave y a qué se refieren. Ya estamos estableciendo una teoría de lo que es clave o lo que no es clave, para llamar a esas competencias básicas o competencias clave. Pero respecto a la práctica concreta del aula, el llamar a una determinada práctica concreta competencia X o competencia Z ya significa también una suerte de nematología sobre esa práctica concreta, sobre ese momento tecnológico. Es decir, por ejemplo, si un alumno lee en una frase, en un pentagrama una frase, pues resulta que a eso ¿qué le llamamos? Competencia lingüística. Si un alumno coge un compás y sobre una hoja en blanco hace un círculo y luego traza una recta que sea el diámetro, ¿a eso qué le llamamos? Competencia matemática. ¿En qué sentido? Y si eso lo está haciendo en filosofía, también le llamamos competencia. Quiero decir que los nombres de las competencias ya en sí mismas suponen una connotación de tipo nematológico. Ya son nematológicas estas competencias. De tal suerte que estas competencias, en cuanto a competencias clave o cuanto a competencias básicas que suponen el momento nematológico, se dan a la escala de la teoría sobre lo que son las competencias, se dan conforme a distintas formas de conjugación o conforme a distintos esquemas teóricos. Por ejemplo, aquí empleamos el concepto de conceptos conjugados y el concepto de esquemas de conjugación diamérica y metamérica que utiliza Gustavo Bueno, y entonces la relación que las competencias pueden tener con estos momentos tecnológicos, pues pueden entenderse desde un punto de vista teórico como momentos de yuxtaposición. El mismo programa de SECO, cuando define tiene que haber competencias, tiene que haber contenidos, objetivos, etcétera, etcétera, las está yuxtaponiendo unas al lado de otras. Entonces, en esta definición en el currículo, y está muchas veces ejercida por los mismos profesores, este esquema de yuxtaposición de competencias con otros contenidos. Es cuando los profesores programan su programación anual y entonces ponen competencias y después al lado ponen contenidos y después dan la asignatura. Y ahí quedan las competencias y los contenidos. Entonces ahí están ejerciendo un esquema de yuxtaposición, las competencias no se mezclan con los contenidos y esta es la idea que se tiene de lo que son las competencias y esto no es lo que quiere el legislador quiere mucho más. Esto, de alguna manera, yo en mi claustro me acuerdo que decían los profesores, pues esto nos salva, porque mientras sigamos haciendo eso, pues seguimos haciendo lo que hay que hacer, ¿no? El otro esquema es el esquema, por ejemplo, de fusión. Es cuando decimos, hay que entender bien el matiz, es cuando decimos, por ejemplo, las competencias y las asignaturas tienen que ir paralelamente. El concepto paralelamente es el concepto donde se funden las competencias, pero sobre todo cuando decimos mediante las competencias y las asignaturas tenemos que lograr los fines de la educación. El concepto de fines de la educación es un concepto de fusión de estos esquemas en los que se dan las competencias, ¿no? Bien. Después está el esquema
de reducción directa. Esta es la ideología que utiliza generalmente el activismo educativo. Hay que dejarse de doctrinas e ir a la práctica de la clase. Ni competencias ni nada, eso son doctrinas, la práctica concreta de la clase. Ese es el de reducción directa. Las competencias, el momento nematológico no sirve para nada, queda reducido al momento tecnológico, a la práctica concreta de la clase. Y finalmente está la reducción inversa, que es la que dice la normativa. La normativa dice, la normativa debe centrarse en el desarrollo, es la de Eurídice, por ejemplo, cuando dice que las competencias, a ver si lo encuentro por aquí, cuando dice que hay que pasar completamente del conocimiento de hechos. Este esquema de reducción inversa, es decir, de reducción de todo tipo de contenido a las competencias, es el que se despliega a través de la ley, es el que se está desplegando, a mi juicio, ideológicamente a través de la ley. Y Eurídice, que además sigue la norma de De Secco, etc., viene a decir esto, dice, en un mundo en el que el conocimiento factual existente se crea, se distribuye y se puede acceder a él de forma rápida, la necesidad de que las personas memoricen es cada vez menor. En su lugar, necesitan los instrumentos apropiados para seleccionar, procesar y aplicar el conocimiento requerido con el fin de hacer frente a los modelos cambiantes de empleo, ocio y familia. Esto explica la tendencia creciente en la enseñanza por desarrollar competencias en vez del conocimiento de los hechos. Es decir, aquí el aspecto tecnológico no es importante, todo se reduce a las competencias. Dicho en otros términos, que no harían falta asignaturas, que se podría explicar con un paquete de detergente la competencia lingüística, porque no harían falta para nada, en absoluto, ni la competencia matemática o la competencia biológica. Se coge un prospecto de una mermelada y entonces vamos a ver qué contiene y tal, y ya. Pero claro, eso presupone la asignatura, y la falacia está en estas cuestiones. Los esquemas de conexión diamérica son mucho más complejos porque habría que tener en cuenta qué asignaturas, según qué competencias y cómo se articulan, y cómo muchas veces la articulación de las competencias viene a funcionar como lo que antiguamente se hablaba de currículum oculto frente a lo que dicen algunas asignaturas, etc. Es decir, que los mismos creadores del concepto de currículum oculto sacan ahora las competencias, que era lo que al parecer estaba oculto, y ahí lo tienen como si fuese la panacea de la educación. Bueno, entonces, este sería un poco el panorama de cómo se articulan las competencias en la normativa y de cómo para entender un poco qué son las competencias hay que tener en cuenta el lugar que las competencias ocupan en el sistema educativo, que se quiere que se ocupen. Hay que tener en cuenta la distinción entre momento nematológico y momento tecnológico. Para la cuestión crucial, y así me da tiempo a exponerla, la cuestión crucial sería la siguiente. A mi juicio, se puede decir que todas las transformaciones que fueron operadas en los sistemas educativos sufrieron una oposición en toda Europa, en América hispana también, y se fue gestando una crítica a la educación en competencias. Esta crítica a la educación en competencias, sobre todo una de tantas, pero la más fuerte quizás y la que tuvo mucha presencia, sobre todo en Francia, y también tiene derivaciones en España, incluso la hubo en España avant la lettre, antes de que surgiese esta crítica a las competencias, es un tipo de crítica que podemos denominar como crítica a la nueva educación capitalista. Entre comillas, la crítica a la nueva educación capitalista viene a decir lo siguiente: la educación, para esta crítica, para la crítica a la nueva educación capitalista, sí, la crítica llama a la educación en competencias nueva educación capitalista. Pues para esta crítica, la educación en competencias sería un proyecto peligroso porque lo único que está desplegando son criterios de tipo utilitarista y economicista. Supone, por una parte, la ruptura con el verdadero conocimiento teórico y crítico, porque la competencia, en la medida en que se mide con competencias específicas, así los llama la LOMLOE ahora, a esas competencias, bueno, no exactamente, pero
vienen a ser competencias específicas, o como estándares, los llamaba la LOMCE, pues atomiza los conocimientos. Eso viene a decir esta crítica. Para esta crítica, la educación en competencias, que es una nueva educación capitalista, supone el asalto neoliberal a la educación, porque pone las competencias al servicio económico del mercado. La crítica dice que las competencias en el fondo suponen un modelo heteroconstructivista. Con esto quiere decir, no tiene nada que ver con las cuestiones de género ni nada de esto, por si acaso, que suponen un modelo heteroconstructivista, quiere decir que utilizan criterios económicos y que no tienen nada que ver con los criterios de la educación, como si la educación tuviese unos criterios subsistentes al margen de la sociedad política, pero bueno, la crítica es lo que dice esto, y que utilizan a la vez como ideología modelos autoconstructivistas, pero que son falaces. Esta crítica echa de menos estos modelos autoconstructivistas. Entonces, dice que los verdaderos saberes quedan relegados, que tiene una concepción del hombre como un hombre sin cualidades. Yo cuando estaba leyendo esto me sonaba a Marcuse y al hombre unidimensional de Marcuse, que los conocimientos se entenderán entonces como mercancías y que están sobre todo al servicio de las clases dirigentes. Continúa además diciendo, a ver si tengo el texto por aquí cerca, continúa diciendo esto, porque este texto es fundamental para ilustrar esta idea. Continúa diciendo, de la misma manera que bajo la fase industrial y productiva del desarrollo capitalista, la fuerza de trabajo podía ser vendida por el obrero como si fuera una mercancía y el capital podía medirla y calcularla y sobre todo pagarla de acuerdo a sus rendimientos, así también en la moderna sociedad del conocimiento, las competencias tienen la extraordinaria ventaja de convertirse en una mercancía inmaterial, pero que puede ser calculada, medida y evaluada, vendida y comprada en los mercados laborales y profesionales. El profesor, entonces, aparece aquí como una suerte de profesor proletarizado completamente y básicamente en esto consiste la crítica, ¿no? Podríamos incluso resumirlo en dos puntos. El primero sería que la educación, el primer aspecto sería de escala nosiológica, que la educación por competencias disuelve los saberes. Y el segundo punto es de escala, diríamos, ontológica, que los individuos quedan encadenados al modo de producción capitalistas. Ahora bien, claro, aquí se están confundiendo cosas en esta crítica, porque las asignaturas, con ser componentes del momento material de la educación, tampoco son estrictamente las categorías. Son las categorías y son más cosas. Por lo tanto, no hay tal destrucción de saberes si se entiende por saberes destrucción de categorías. Hay otra cosa, pero se ha equivocado, se ha amarrado completamente el tiro por parte de la crítica a la nueva educación capitalista. Y por otra parte, está la cuestión de... Porque claro, aquí la crítica a la nueva educación capitalista confunde los momentos formales con los momentos materiales de la educación, lo está confundiendo completamente. Por eso circula por esta vía. Pero esta es la vía de una autora francesa que se llama Angélique Del Rey, tiene un apellido, me parece que será español o como mínimo hispanoamericano. Angélique Del Rey, pues es la que ha publicado un libro y también artículos en España sobre estos asuntos. Y después confunde otra cosa, y esto es lo más interesante, y es a lo que quería ir yo. Pues que la crítica a la nueva educación capitalista presupone la teoría marxista de la lucha de clases, la teoría de los obreros sometidos al capital en función de un supuesto destino manifiesto de los obreros en un comunismo final. Y entonces aquí es donde se ve la dialéctica entre las clases y los estados. Y efectivamente, Angélique y también, por ejemplo, Julia Varela, que en España en los años 80 criticaba a la educación por objetivos como una educación taylorizada, es una crítica que se hacía en los años 80, y a la educación que tenía en cuenta la motivación
y los aspectos psicológicos de los alumnos como una educación post-taylorizada. Esto se hablaba en los años 80, previo a la entrada, incluso previo a los escritos de Delors, y por lo tanto a que se formasen los pródromos de las competencias. De todas formas, la crítica iba siempre en el sentido del materialismo histórico y de la lucha de clases, pero resulta que la educación en competencias no se puede interpretar en estos términos. Si quitamos la lucha de clases, si quitamos el comunismo final como el destino manifiesto de la humanidad, no tiene sentido hablar de la explotación de los obreros, no tiene sentido hablar de ninguna de estas cosas. Entonces esta crítica que hacen falla. ¿Y entonces qué habría que hacer? Pues lo que habría que es que cambiar de perspectiva para buscar el significado de las competencias. Y entonces, a mi juicio, la crítica que hay que hacer es que las competencias, el significado de las competencias hay que ponerlo en virtud de la dialéctica de los estados, en virtud de una serie de estados que al competir entre sí, porque hay que tener en cuenta qué estados son los 34 estados de la OCDE y además presionado por algunos estados de la Unión Europea, los que proponen las competencias y a los que siguen el resto de los estados del mundo. Entonces estos estados lo que hacen es intentar homologarse y para homologarse y para poder compartir profesores o estudiantes necesitan que queden, y títulos universitarios, etcétera, necesitan homologar los sistemas educativos. Y la manera de homologar los sistemas educativos es homologándolos a través de las competencias. Por lo tanto, aquellos momentos materiales de la educación que suponen las categorías culturales, la lengua, las matemáticas, la física, pero también las esferas culturales, el latín, el griego, la historia de España, hay que homologarlo todo a través de las competencias y por lo tanto el resultado que cristaliza como competencias es el resultado de una lucha entre estados que tienen que homologar y que tienen que homologar sus sistemas educativos y esa es la crítica que se le puede hacer tanto a las competencias, no crítica, simplemente entender qué significa eso, y la crítica que se le puede hacer a su vez a esta crítica de la nueva educación capitalista en términos de lucha de clases y no en términos de Estado. Entonces, por ahí irían los tiros. Entonces, y bueno, si se consulta la ley, si se podrá entender cómo, por ejemplo, la propia Angélica del Rey, aunque en su libro lo tiene delante, no sabe verlo, ¿no? Cuando ella dice, por ejemplo, los títulos y diplomas educativos eran conferidos por el Estado y significaban un reconocimiento social y público. Por el contrario, las competencias son certificadas por las empresas y los mercados. De acuerdo, pero son certificados por las empresas y los mercados de cada uno de los estados que se ha homologado. No es los mercados que estarían al servicio de la clase superior para oprimir al proletariado o a lo que fuese, ¿no? Entonces, ella misma da los criterios, pero no sabe verlos. ¿Por qué? Pues porque está, diríamos, capturada o porque está bloqueada por la propia concepción de la dialéctica como dialéctica de clases, no una dialéctica de clases y de estados a la vez, de una manera diamérica. Y la cuestión es que cuando vamos a los preámbulos de la LOE, de la LOMCE, de la LONLOE, de todas las leyes, estos preámbulos sí que tienen en cuenta que son los estados y que son las naciones las que necesitan homologar estas competencias. Y de hecho, por ejemplo, leemos, vamos a ver si lo encuentro. Dice, por ejemplo, la LOE, esas estructuras dedicadas a la formación de los ciudadanos fueron concebidas como instrumentos fundamentales en la construcción de los estados nacionales en una época decisiva para su configuración. Y dice la LONLOE, esa convicción de que una buena educación es la mayor riqueza y el principal recurso del
de un país y de sus ciudadanos y ciudadanas ha sido generalizándose a las sociedades contemporáneas que se han dotado de sistemas educativos nacionales cada vez más desarrollados para hacer realidad sus propósitos. Pero claro, luego el preámbulo sigue diciendo, y ahora tenemos que acomodarnos a lo que mandan entre todos. Entonces, la verdadera interpretación de las competencias, sin duda, las competencias tienen un papel erosionador en las asignaturas, diríamos en los componentes materiales de tipo categorial o de tipo esferas culturales, tienen un componente erosivo, pero no porque sean una cosa que está al servicio del mercado, sino porque son una cosa que están al servicio de los intereses de una serie de países frente a otra serie de países, de una sociedad de estados que es una verdadera biocenosis. Ese es el significado de las competencias, a mi juicio, el significado más cabal que puede interpretarlas sin acudir a unas ideas de explotación que están completamente, desde la perspectiva del materialismo filosófico, completamente trasnochadas y completamente erradas, entre otras cosas porque suponen una concepción del hombre biaxial, no triaxial, no tridimensional, que es un espacio antropológico de 3 dimensiones. Y esa es fundamentalmente la crítica que se le puede hacer, ¿no? Esta homologación, por lo tanto, supone que las competencias tienen que hacer un lisado. Por eso se dice que las competencias tienen que estar integradas en las asignaturas. Dicen las materias, no dicen asignaturas, porque ya prescinden de la idea de asignatura. Y hay que hacer ese lisado y hay que evaluar a los alumnos solo en competencias. De momento, en las evaluaciones de diagnóstico mantienen el tipo diciendo que hay pues un ámbito científico-técnico y un ámbito científico-social, pero en cualquier caso se mezclan todas las cosas porque la evaluación tiene que ser en competencias, no tiene que ser en materias. Y por lo tanto, por eso a los ministerios, antes seguramente, pero todavía la modificación era menos clara, pero ahora la modificación o la supresión o el recorte de asignaturas se hace sin ningún tipo de problema, o cambiar una asignatura, porque en última instancia lo que importa son las competencias, lo que estamos diciendo, que se puede enseñar competencias pues prescindiendo de las asignaturas, y con un tarro de mermelada y un paquete de detergente pues se pueden enseñar las competencias, se puede enseñar la geometría, base lateral por plano lateral, por los prismas, las pirámides, y así sucesivamente. Y no harían falta ningún tipo de asignatura. Por eso aquí hablamos de competencias básicas contra asignaturas. Tengo que ir acabando porque le va a tocar enseguida a Tomás, pero voy a coger 10 minutos más para comentar lo siguiente. Quería coordinar ahora los conceptos de competencias y momentos tecnológicos de las competencias, quizás las competencias y asignaturas, con una distinción que hace Gustavo Bueno en uno de los artículos finales que escribió sobre el fundamentalismo y los fundamentalismos. Esta es una distinción que aparece en otros artículos, en el artículo del mapa y en muchos otros artículos, esta distinción. Es la distinción, aunque ya un poco más formulada, es la distinción entre cauces y caudales. Es una distinción interesantísima. Y esto la ejerce allí Gustavo Bueno a propósito de las funciones soteriológicas que puede tener una institución determinada dada, como por ejemplo el deporte. Soteriológicas, ¿salvadoras de qué? Pues salvadoras de la humanidad, o salvadoras del hombre, o salvadoras del sistema educativo. Entonces, bueno, en esta distinción, en el concepto de fundamentalismo, podemos ver que se podrían dar muchas, porque Gustavo Bueno no establece que tienen que ser cauces y caudales, porque depende, él mismo dice, depende de la posición en la que nos encontremos y de las situaciones, y la situación es muy compleja, ¿no? Pero podría darse el caso de que supusiésemos que las competencias son cauces y que las asignaturas son caudales, que se dan a través de las competencias. Podría darse el caso de que supusiésemos que las asignaturas son cauces y que las competencias serían los caudales, o pudiese darse el caso de que las competencias, al margen de lo que puedan ser las asignaturas, son cauces,
de otra serie de caudales o que las asignaturas son cauces de una serie de caudales al margen de lo que puedan ser las competencias, ¿no? Entonces, la cuestión está en qué función desempeñan las competencias. ¿Son cauces, son caudales? La primera cuestión es que la literatura sobre competencias las considera como fundamentales para que los sujetos de una sociedad desarrollen su propia vida. Esta es la primera idea. Las competencias es lo que dice. Dice, son formadoras para la vida. Las competencias también dice, son fundamentales en el desarrollo de los principios de la libertad personal, la responsabilidad. Entonces, aquí a las competencias habría que verlas, en cierta manera, como cauces de todo este embrollo ideológico. Son cauces que pretenden ideológicamente, quiero decir, pretenden presentarse como cauces de la salvación del sistema educativo, y así las ve el legislador, como cauces de la salvación del sistema educativo, pero en el fondo no son nada. Claro, no son nada. ¿Por qué? Porque cuando las competencias se integran en las materias, en las asignaturas, las competencias desaparecen, no tienen ningún sentido, pero ninguno. Estamos hablando de matemáticas, o estamos hablando de lengua, o estamos hablando de historia. Y cuando se separan, no sirven para nada, porque no puede haber competencias en vacío. Entonces, y voy acabando, aquí la distinción cauces-caudales nos ayuda a ver cuál es el sentido que puede tender a darle el sistema ideológico de las mismas competencias, y que a la vez no son, pero absolutamente nada. Las competencias, en última instancia, son el resultado de una concepción formalista de la educación. ¿Qué es una concepción formalista de la educación? Una concepción que, teniendo en cuenta los momentos formales, los lleva a su sustantivación, es decir, los lleva a suponer que esos momentos formales son el sumum y el máximo de la educación, pero esos momentos formales no son nada sin los momentos materiales. Es más, solamente los momentos formales aparecen en el choque de momentos materiales que están en oposición dialéctica unos a otros, ¿no? Y ya finalizo para que dé tiempo, pero quería finalizar leyendo un texto, un párrafo de Gustavo Bueno, en el que analiza todos los problemas de la educación y de la dialéctica entre los momentos formales y los momentos materiales, y que es una reinterpretación de la misma dialéctica que aparece en Protágoras. Y dice Gustavo Bueno lo siguiente, dice: la cuestión fundamental dentro de la educación formal se desdobla principalmente en estas dos cuestiones. Primera, la cuestión de si cabe establecer una educación universal en contenidos, hoy día podríamos decir en competencias, para todos los hombres, o si solo es posible una educación particular determinada a alguna materia cultural, a alguna categoría o a alguna esfera cultural. Y establecida esta distinción entre la idea de educación material y universal y de una educación particular, la segunda cuestión fundamental la plantearíamos de este modo: ¿cabe pensar en una educación de la persona que no tenga precisamente la estructura de una educación universal? O lo que es lo mismo, ¿habrá que considerar al mismo tiempo a toda educación particular como una educación técnica determinada, cultural o profesional, como una educación técnica determinada, profesional, cultural, por tanto, más bien que como una educación de la persona? En fin, acabo diciendo lo siguiente, ya por mi parte: el pedagogo legislador, en la medida en que apuesta por las competencias básicas o clave, como dice la LOE en su preámbulo, para construir la personalidad de los alumnos, la educación es el medio más adecuado para construir la personalidad y desarrollar al máximo sus capacidades, se alinea aquí al lado de Protágoras, es decir, del sofista. Y con esto acabo. Bueno, Marcelino, en primer lugar, felicitarte por la reinterpretación que has hecho de las competencias, sobre todo por esa idea que has dado, la verdad que me parece muy fértil, ¿no? de que no es tanto un problema que se debe al capitalismo, sino que están otros países, ¿no? buscando con
trabajadores, los nuestros a los suyos y viceversa. Pero lo que yo te quería preguntar es lo siguiente, porque me ha quedado esa duda, ¿no? Efectivamente, las leyes has ido viendo, ¿no? Como son prácticamente inversamente proporcionales, ¿no? Cuando aparecía mucho competencias, no aparecía materia, no aparecía asignatura. Y se solía ligar, por lo que has dicho en las leyes, si no te he entendido mal, cuando aparece competencia solo aparece más materia. Entonces, ¿por qué si habías podido investigar o tenías alguna teoría de por qué esa preferencia de cuando se habla de competencias por materia en vez de por asignatura? Bueno, sí, vamos a ver, ya, por ejemplo, en los diccionarios de ciencias de la educación tampoco aparece la palabra asignatura. Yo, por ejemplo, he consultado el de Darkais, que es un diccionario muy manejado en las facultades de pedagogía y que, bueno, pues en este diccionario, por ejemplo, ya te estoy hablando de los años 80, 90, ya no aparece la palabra asignatura. Hay toda una corriente que es de origen inglés y uno de los autores quizás más representativos haya sido Stenhouse con su teoría del currículo, y después aquí en España, en los años previos a la LOCSE y después Jimeno Sacristán y otros, pues han elaborado también teorías del currículo y se ha ido suprimiendo la palabra asignaturas por la palabra currículo. Seguramente eso tiene algo que ver. De hecho, el diccionario del que te hablo habla de currículo y no aparece ni la palabra asignatura, ni la palabra disciplina, ni ningún tipo de estas referencias a lo que se refiere momentos materiales de las categorías culturales que tienen que aparecer en los sistemas de enseñanza por razones evidentes, que forman parte de una sociedad política. Entonces, ese sistema de organización de la escuela, de la cuestión escolar, para decirlo con las palabras de Jesús Palacio, pues ha desaparecido completamente. Lo que hace el legislador es, claro, aquí hay una utilización ambigua del término materia, porque materia, efectivamente, materia es un genérico colectivo, de alguna manera, ¿no? Porque no se refiere cuando hablamos de materia como asignatura, estamos sustantivando el concepto de materia. Nosotros, desde la perspectiva del materialismo, hablamos de materia primogenérica, y la materia primogenérica no acota nada, es un mundo amplísimo que además se organiza conforme a categorías con relación a las otras materias, a la segundogenérica y a la terciogenérica en cada una de las categorías científicas. Entonces, el utilizar ese concepto de materia, hasta donde yo sé, pues seguramente que tiene que ver con ir sustituyendo poco a poco la palabra asignaturas. Había que profundizar mucho más y habría que ver cómo a lo largo de la primera mitad anterior a los años 70, pues cómo va desapareciendo, por qué se utilizan las asignaturas. En cierta manera, asignatura aparece en España desde un punto de vista etimológico, si no me equivoco, en el 19. Con anterioridad, la palabra asignatura está emparentada con signo, y con la cual está emparentada enseñanza. Entonces, y hasta el siglo XIX, por lo menos Corominas no aclara por qué aparece, pero hasta el siglo XIX no la reconoce en las búsquedas que yo he estado realizando, ¿no? Entonces, lo que sí ocurre es que, en todo caso, lo que se mantiene es siempre en estas leyes orgánicas, porque, claro, había que acotar el campo para exponer aquí mínimamente, entonces, en las leyes orgánicas había que acotar el campo y me he mantenido en ellas. Y lo que se observa es que asignatura no aparece, con la excepción de la LOMCE, y además que la define claramente en una jerarquía. Todos son asignaturas que se organizan de esta manera. Por tanto, hay como una cierta clasificación, al margen de toda la oscuridad que supone, que supone también muchísima oscuridad. No estamos diciendo que la LOMCE lo ha aclarado todo y que ha hecho... No, en absoluto. Lo único que sí se ve en la LOMCE es como un intento de precisar y de clasificar eso. Y lo que ocurre con asignatura es que se está sustituyendo por materias. Entonces, las competencias... La materia quizás también sea, al no estar tan acotada, sea más dúctil a la hora de confrontar con
con las competencias y sobre todo la influencia del currículo. Hasta los años 80 y poco, en España igual no se hablaba de currículo, hasta que empezaron a traducirse los libros de Stenhouse y se empezó a introducir las facultades de pedagogía, que son también más o menos de esa época en muchos casos, y se empezó a introducir el concepto de currículo, que abarca mucho más, abarca parte de las materias, abarca muchísimas más cosas, porque el propio profesor estaría dentro del currículo de alguna manera, ¿no? Entonces supongo que influirá la fuerza que tenía la palabra del currículo de relegar a lo demás, supongo, pero tampoco te sabría decir con exactitud. Aquí lo que he hecho es limitarme a las leyes orgánicas, porque diríamos que son las que dan las líneas programáticas de los diseños de currículo después del Ministerio, que después se despliega en 17 comunidades autónomas y cada una hasta las circulares de curso, con lo cual la complejidad es tremenda. Pero la pauta la marca, porque ya no habla ni siquiera de asignaturas. Digo esto porque, por ejemplo, en el manifiesto, la tesis fundamental del tercer punto es que lo importante son las materias, en tanto que esas materias son los componentes materiales, y esas materias hay que definirlas frente a otras materias, porque claro, pero entonces eso es admitir la dialéctica de la lucha que está habiendo en esos planos. En el caso de las leyes orgánicas y de los diseños de currículo posteriores, lo que han asumido es la influencia inglesa. De hecho, ya no dicen programa, ni dicen programación, lo que dicen es directamente artículo 6, currículo. Si nos vamos a los artículos de la norma, dicen artículo 6, currículo. Es curioso cuando los profesores en los claustros, en las evaluaciones, etcétera, pocas veces utilizan la palabra materia, constantemente están utilizando las palabras asignaturas y los alumnos mucho más. Los alumnos dicen suspendí 7 asignaturas, aprobé todas las asignaturas. Y el legislador está hablando de currículo y de materias y de competencias, y bueno, los alumnos de competencias no hablan y hasta donde llega mi experiencia ni siquiera quieren oír hablar de ellos, porque además indistingue el sentido de las evaluaciones, porque ven que una persona puede suspender y otra aprobar en virtud de las competencias. No quieren hablar de competencias y teniendo asignaturas, pueden aprobar teniendo asignaturas suspensas, pero porque se les evalúa un lío. Bueno, no sé si he contestado, pero por darte un poco la idea que... Hola, muchas gracias por la conferencia, es una primera conferencia muy interesante. Me han surgido 3 dudas, voy a ver si las puedo plantear de una manera muy concisa para no abusar, ¿vale? La primera tiene que ver con lo de las categorías de las asignaturas, porque a mí sí que me venía a la cabeza como la idea de que había un paralelismo entre las ideas filosóficas y las competencias, en el sentido de que ambas pretendían desbordar las categorías. Si te pones a buscar así de diferencias las encuentras, desde luego, pero sí que me parecía que las competencias tenían como la ambición de desbordar las categorías. Pero yo estaba identificando ahí categorías con asignaturas, y tú has dicho muy explícitamente que no, que eso es un error. Entonces, pensando en asignaturas de secundaria y de bachillerato, a mí sí que no se me ocurre ningún ejemplo de una asignatura que esté puesta y no se corresponda con una categoría, exceptuando el arte, que sí. hay una difusión. Ya. No sé si podría decir algo de eso. Sí. La segunda es sobre la tesis que has defendido de que en realidad la imposición progresiva de las competencias como paradigma educativo en muchos países en los últimos años tiene que ver con la dialéctica de estados y la necesidad de homogeneizar los sistemas educativos. Entonces, a mí me parece que esa tesis funciona para algunos aspectos de la educación, por ejemplo, la lengua. Todos los países tienen lengua, pero cada uno tiene la suya, ¿no? Entonces, para homogeneizar tienes que trasladarlo a competencia. Pero en física o en matemáticas o en esas otras asignaturas, ahí sí que hay transibilidad. Me parece que necesiten las competencias para nada. Ya. Y la tercera tiene que ver con una distinción que yo creo que ha estado presente en la conferencia que has hecho, pero que no la has dicho explícitamente, que es con la distinción entre saber y hacer.
cuando los pedagogos te plantean la metodología del nuevo paradigma educativo, lo que te dicen es que los contenidos son el saber y las competencias el hacer. Y que la educación hasta ahora se ha basado en el saber y que lo que hay que hacer es trasladar eso al hacer, a que la gente aprenda a hacer cosas, ¿no? El problema viene al aterrizar eso en la práctica, como tú has dicho, tecnológica, que es cuando le planteas al profesor, y yo que llevo un año sufriendo la perorata pedagógica esta, le he preguntado alguna vez a los profesores, bueno, ¿y esto luego cómo lo evalúo? ¿Cómo evalúo esa competencia? Porque ¿cómo puedo evaluar competencia matemática o lingüística si los contenidos de las asignaturas? En todo caso, yo lo que estoy evaluando son contenidos. Y a partir de ahí, lo que hago es deducir que tiene o no tiene una serie de competencias. Entonces, ¿cuál es el problema? Creer que tú puedes separar el saber y el hacer. Se pueden disociar conceptualmente, pero luego en la realidad están juntos. No puedes separarlos. Entonces, la pregunta es, ¿tú crees que esa mala lectura hace que el planteamiento educativo al final sea lo mismo? O sea, ¿se va a seguir funcionando de la misma manera y que esto es simplemente un cambio retórico? ¿O se funciona realmente de otra manera? ¿Se puede funcionar de otra manera? ¿Puede funcionar realmente alrededor de la competencia? Vamos a ver, vamos a empezar por lo de saber y hacer. Claro, saber y hacer tal como está planteado, hasta donde yo he leído en la norma y en la literatura pedagógica sobre estos asuntos, está planteado dicotómicamente. Podríamos decir que está planteado como metaméricamente, como conceptos tomados de forma enteriza, y entonces aquí utilizan para presentarlos un esquema de yuxtaposición que en el fondo es una separación, porque lo que vienen a decir es que una cosa es el saber y otra cosa es el hacer, y que entonces que hay que centrarse más en el hacer, o en todo caso una forma de reducción al hacer, del saber al hacer. Pero claro, estos conceptos no se pueden tomar dicotómicamente, porque son conceptos conjugados, como tú has dicho ahora mismo, que son conceptos conjugados donde solamente el saber puede ir incardinándose a través de distintos haceres y el hacer a través de distintos saberes, y no se pueden. Entonces, otra cosa es que desde un punto de vista y ejercitativamente, esto siempre ha sido así. Los alumnos en clase siempre han sabido a través de hacer cosas y han hecho cosas a través de saberes que se les han ido impartiendo. Lo que ocurre que representacionalmente no sé por qué lo representa, forma parte de la ideología. O sea, no hay un saber separado de un hacer. Saber es hacer y hacer es saber. Son conceptos conjugados. Esto es lo que puedo decir respecto a este punto. Respecto a las competencias, en el fondo las competencias son desarrollos formales que ya están en las asignaturas. Es decir, tú cuando estás explicando latín y lees la primera parte, la primera estrofa el primer párrafo de la Guerra de las Galias, Omnia Gallia es divisa in partes tres, y cuando haces después el análisis sintáctico, haces el análisis sintáctico en latín y estás haciendo un análisis sintáctico, pero no porque tengas una competencia lingüística especial ni nada de esto, es porque en latín tienes que hacerlo así. Otra cosa es que en determinadas materias concurran determinados aspectos noetológicos y entonces puedas decir que el aspecto de aquí, pero estamos hablando entonces de otra cosa. Pero tú en latín, la competencia lingüística del latín, requiere el léxico del latín y requiere una serie de conocimientos sobre la cultura latina, sobre quién era César, pues por qué escribía sobre la Galia, etc. Entonces, cuando abstraemos de esa práctica que hacemos en latín la forma lingüística, a eso lo llamamos competencia lingüística, pero es que esa competencia lingüística, en abstracto, no es nada, es en el latín. Y cuando hacemos un análisis de una oración en español, o cuando hacemos un problema en matemáticas y hacemos una enumeración o utilizamos en el laboratorio un matraz y utilizamos la simbología matemática para todo X existe al menos, todo eso
no lo podemos llamar competencia lingüística, porque es abstraer los propios materiales. Entonces, llamar a eso competencia lingüística es querer suponer que existen unos contenidos de tipo competencial, que son más unas formas de hacer, que se pueden despegar de las materias, de los componentes materiales relativos a esas categorías. Y respecto al punto de categorías, asignaturas, las categorías científicas surgen en contextos, las ciencias surgen en contextos, aparecen en contextos técnicos, prácticos, contextos como los que nos contaba Benjamin Farrington, ¿no? Sobre, por ejemplo, la medida de los campos en el Bajo Nilo, cuando después de las grandes avenidas del Nilo hay que volver a medir los campos, hay que tirar la cuerda, y esas técnicas son las que dan lugar a la geometría y luego dan lugar, pues, al teorema del cuadrado y de la hipotenusa, etc. Entonces, las ciencias surgen en contextos de términos, operaciones, relaciones, y tienen un formato muy especial. Esas técnicas existen en las culturas, y esas técnicas y esas ciencias existen en las sociedades concretas. Otra cosa es que después tú tengas que llevar esas ciencias a enseñar, pero el ritmo de las asignaturas, el ritmo de lo que se enseña, no tiene por qué ser el ritmo de las ciencias. Puedes estar enseñando cosas, de hecho, la administración educativa tiene una potencia suficiente para inventarse asignaturas cuando le da la gana. Surgen asignaturas por todos los lugares que no tienen nada que ver con las categorías, que, pues, ballet o lo que sea, que podemos llamarlo categoría artística, pero que no tienen nada que ver con las categorías artísticas. Y por eso yo lo decía. Sin embargo, los sistemas educativos tienen que tener esos componentes materiales, porque esos componentes materiales que están insertos en ese conglomerado que es el sistema educativo, esos componentes vienen pedidos por la organización de la sociedad, por la sociedad española, por la sociedad inglesa o por la sociedad que sea, por el Ministerio de Fomento, por el Ministerio del Ejército, son los ministerios los que exigen ese tipo de saberes. Y para poner una sociedad, no tenemos que suponer que estamos creando un sistema educativo desde una supuesta sociedad del conocimiento, ni mucho menos, sino desde las necesidades prácticas. Es lo que puedo decir. Pues bien, Marcelino, no quería pasar el momento esta situación y a propósito de la intervención de Carlos, se me ocurrió terciar, pero aprovecho esta circunstancia, y ahora voy a decir en qué sentido, pues para felicitarte, claro, sin duda alguna. Yo he tenido el privilegio de conocer su exposición, porque Marcelino, antes de sentarse en esa mesa, se ha pasado toda la mañana conduciendo, trayéndonos tanto a su mujer como a Carmen y a mí. Por tanto, muchas gracias. Pero entonces, cuando Carlos te hace esa pregunta, yo, estas cosas que en el transcurso del trayecto vinimos comentando tú y yo, se me han ocurrido, vamos, a una palabra. Yo recuerdo que, a propósito de la idea de materia, yo recuerdo que, claro, que don Gustavo tiene un opúsculo que se titula Materia, ¿verdad? Y entonces él, que es un conocedor extraordinario de la lengua española, ¿verdad? Pues entonces nos lleva precisamente al uso del castellano romance con respecto a la idea de materia, y lo encuentra en Berceo, y dice precisamente que la idea de materia se corresponde con la idea de madera, Sí. Es decir, una materia primogenérica. La idea que se me ha ocurrido, según estaba Carlos hablando, y pues ha sido, vamos, una de estas conexiones que los que leemos y releemos la obra de don Gustavo, pues se nos aparece, como vimos esta mañana tú y yo, ¿verdad? Y es que acaso estos pedagogos
a los que tú has calificado de sofistas, pues tengan una ontología primogenética. Y entonces la idea de materia le suene a madera, que es lo que realmente se toca ahí. Cuando la idea de asignatura, que están en otras legislaciones, a lo mejor ellos sin saberlo, pues precisamente tiene una carga de materia terciogenérica. Claro, ¿cómo se van a entender las matemáticas al margen de esos componentes terciogenéricos? ¿Y acaso la dialéctica estaría precisamente ahí, entre una ontología ramplona, que es la de los sofistas, y que es pues primogenérica, y una ontología pues que es un poco más, pues yo qué sé, que se acerca más a lo que nosotros llamaríamos pues eso, la ontología que distingue entre los géneros de materialidad, y que precisamente las asignaturas, por definición, además de tener componentes primogenéricos y por supuesto segundogenéricos, la carga fundamental de una asignatura es de carácter, desde un punto de vista ontológico, terciogenérico, porque las verdades propias de los teoremas y pues están compuestos de esos componentes. Nada, como se me ha ocurrido, y esta mañana esto lo hemos sacado a relucir en el transcurso de la conversación, pues nada, te lo pongo encima de la mesa para que tú pues yo qué sé, lo reinterpretes o hagas lo que creas oportuno. Pero quiero aprovechar para felicitarte, Marcelino, tu conferencia ha sido espléndida. Pues te lo agradezco porque desde luego que efectivamente había tenido en cuenta el concepto de la idea de materia. En materia, Gustavo Bueno efectivamente pues habla de materia y de materia como proveniente de la idea de madera. En esa línea, por ejemplo, en el caso de la almadreña, que nosotros en Asturias llamamos madreña, ¿no?, también está relacionado con materia y con madera y con maderuela. De ahí viene precisamente la palabra. Y te agradezco que me hayas dado esta información porque tiene mucho sentido. Efectivamente, las asignaturas parecen eso, porque asignatura está relacionada también etimológicamente con signo, y seguramente lo que se está reforzando en asignatura es la cualidades de componentes terciogenéricos, seguramente, es decir, conceptuales. Cuando la LOCSE suprime estos nombres, las materias aparecen divididas en sus aspectos que llaman conceptos, procedimientos y actitudes. Desde la perspectiva de la teoría del cierre categorial, podrían verse los conceptos, procedimientos y actitudes coordinarse al menos desde el eje sintáctico con los términos, con las esencias o con las relaciones también, y las actitudes con las operaciones y también con los fenómenos. Entonces, en ese sentido sí que tendrían que ver el nivel conceptual con asignaturas, mientras que esta otra manera de entenderlo, y no estaría desencaminada del todo porque efectivamente cuando el legislador pedagogo pues habla de materias, nunca las define intencionalmente. Materias son esto o lo otro, es decir, lo deja de una forma completamente oscura, y solamente accedemos a saber que son materias cuando las define extensionalmente, es decir, cuando dice lengua, matemáticas, música, motores, qué sé yo, pues ese tipo de asignaturas, ¿no? Entonces, sabemos lo que son cuando las define extensionalmente, pero no es capaz el legislador de definir intencionalmente las materias, y las va sustituyendo por contenidos, etc. Esto le da mucho juego, porque cuando introduce las competencias, pues el embrollo ya está servido, claro. Y te agradezco esta observación porque parece muy interesante y hay que tenerla en cuenta.